Y una de las cosas que también se está migrando es el tema de procesamiento de datos. Yo trabajo actualmente en un banco, y bueno, también ahí se están viendo ese tipo de soluciones. Y también he trabajado en otras consultoras, y en esas otras consultoras también he visto temas de migración a nube, especialmente a Google Cloud. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, reference, ok. ¿Ahora sí ven mi pantalla? Sí. No. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, para los que, bueno, ya conocen un poco de Google Cloud y todas las herramientas que ofrecen, una de las cosas con las que yo me he topado al momento de migrar data a la nube, especialmente cuando se habla de, en los bancos se maneja mucha información de datos, ¿no? No solamente en los bancos, yo creo que hay varias compañías en Perú que ya trabajan el tema de la analítica de datos. Una de las empresas que trabajan en sistemas, por ejemplo, puedo nombrar algunas, Química Suiza, midiendo KPIs, por ejemplo, o Ferreiros, también. Banbif tiene ya migrado su data lake y data warehouse a la nube. Este, todos los datos están en BigQuery, por ejemplo, y luego se pasa a una visualización con Power BI. Y así, es como Intercorp o el grupo Intercorp, ¿no? El grupo Intercorp, de donde están ahí varias compañías como Ashley, etcétera, etcétera. Entonces, trabajan con Google Cloud, ¿no? Totus, ¿no? Entonces, cuando se tienen estos escenarios donde se maneja procesamiento de datos en la nube, se optan por varias herramientas, ¿no? Hay varias herramientas dentro de la plataforma Google, especialmente cuando se trata de procesamiento de datos, de grandes volúmenes de datos, ¿no? Grandes volúmenes de datos que se migran a la nube y necesitan ser limpiados, necesitan ser transformados. Una de esas herramientas es Dataflow. Dataflow, este iconito que está acá, es un recurso de Google Cloud, es un servicio administrado de Google Cloud para poder procesar datos. Dataflow, digamos, usa Apache Beam para poder hacer este procesamiento. Y Apache Beam no es otra cosa que un SDK que se puede escribir en Google, que se puede escribir en Python, perdón, que se puede escribir en Python. Entonces, Apache Beam es un SDK que se puede escribir en Python. Y básicamente te conecta a través de una API a la plataforma que está por debajo. Y la plataforma que está por debajo es una plataforma es una plataforma digamos, de un sistema de procesamiento distribuido. Y cuando hablamos de un sistema de procesamiento distribuido, hablamos normalmente de un sistema donde hay un maestro y varios esclavos. Y por eso, digamos, cuando se habla de Dataflow, hablamos de procesamiento distribuido. Vamos a ver un poquito más acerca de este tema, ¿ya? Entonces les he dado una pequeña, digamos, introducción a lo que, por qué voy a hablar de Dataflow y, digamos, dónde se usa, ¿no? Entonces, estamos hablando de procesamiento de datos y normalmente de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, esta es nuestra, he creado una comunidad en Facebook. Normalmente hacemos presentaciones los días viernes a las 8 de la noche y hablamos de estos temas un poco más técnicos. Me estaba escuchando a Laura que hablaba un poco más del UX, UI, me parece excelente, una muy buena presentación. Y bueno, yo hablo un poco más de un tema técnico, pero ya, digamos, como este tema, ¿no? Del tema de datos. Mi posición ahorita en el banco es arquitecto TI, pero yo he trabajado como data architect, básicamente, ¿no? Entonces, por eso hablo de estos temas. Bueno, entonces, esta es la agenda. Esto es un poco de los conceptos, ¿no? Marlene, Sí, ¿me disculpa escuchas? que te interrumpa, pero no sé si todos están viendo tu presentación porque a mí No, me sale... estaba por hacer eso recién. ¿Sí? Ya, ¿Sale? ¿No sale? Ahora no veo. ahora ya cargo. Ya cargó. Ah, de repente porque estaba poniendo full screen y no cargaba con full screen. Exacto, no cargaba como full screen.
Ok. Entonces, ya, bueno, lo voy a dejar así. Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Es, digamos, un poquito así. ¿Ya? Los temas que se trató, bueno, estamos tratando en esta ocasión es un poco de Apache Beam y los conceptos asociados a Apache Beam. Apache Beam, como les comentaba, corre sobre este elemento, este recurso de Google, que se llama Dataflow. Entonces, Apache Beam es un SDK, básicamente, que puede trabajar en Java, en Python o en Go. Y vamos a ver esos conceptos, vamos a ver tipos de window y trigger. El window y el trigger son los conceptos que se asocian a ingesta de datos en streaming. Y también hay otros conceptos relacionados a Apache Beam, que son los pipelines, los key collections, los Pardue y los group by key. ¿Ya? Que básicamente es la forma como se programa, digamos, el pipeline de Apache Beam. Y bueno, también vamos a ver una pequeña, digamos, un pequeño dibujo de cómo sería una arquitectura del flujo de datos y los componentes que se usan en GCP, ¿no? En estos casos. Y luego Alonso va a presentar, digamos, una pequeña demo y vamos a hacer unas conclusiones. Entonces, ¿qué es Apache Beam? Les comenté, es un modelo de programación unificada, ¿no? Beam significa batch y es la combinación de dos palabras, batch y streaming. De ahí sale la palabra Beam. Entonces, digamos, este modelo de programación que va a permitir, ¿no? Te va a permitir trabajar procesamientos tanto en batch como en streaming. ¿A qué se refiere en batch? Batch se refiere al procesamiento de datos, por ejemplo, cada 6 horas, cada 8 horas. Cada 8 horas, digamos, la base de datos va a depositar los datos en algún repositorio y eso se tiene que subir a la nube y se tiene que procesar. Entonces, a ese tipo de procesamiento se le llama en batch. Y en streaming, bueno, el streaming básicamente es una ingesta de datos continua. Bueno, ¿qué más te proporciona Apache Beam? Apache Beam te proporciona ese kit de desarrollo. Ese kit de desarrollo es que te permite trabajar en 3 lenguajes, ¿no? Y también te permite, digamos, ejecutar tu código en distintas plataformas. Y estas plataformas, Apache Beam les llama runners. ¿Okay? Y Apache Beam está diseñado para proveer, bueno, es una capa portable de programación. Cuando se habla de sistemas distribuidos. Aquí, bueno, voy a hacer énfasis nuevamente. Estamos hablando de sistemas distribuidos, estamos hablando de grandes cantidades de datos. Acuérdense que todo esto del tema de Big Data nació on-premise, luego ya fue llevado a la nube, ¿no? Y la nube te permite una elasticidad, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea que puedes crecer o puedes disminuir la capacidad. Entonces estos son los SDKs. Y bueno, estos son los runners. ¿Cuáles son los runners? Los posibles runners significa dónde puedes, digamos, ejecutar el código que vayas a programar, ¿no? Tienes tu script en Python, por ejemplo, y tú quieres utilizar una plataforma para ejecutar tu código. Puedes utilizar Direct Runner. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vas a ejecutar localmente en tu máquina, ¿no? Entonces, te permite, digamos, Apache Beam también puedes, digamos, importar la librería, hacer la instalación del SDK, que, bueno, teniendo Python, digamos, instalado, y le puedes ejecutar tu script que hayas hecho, digamos, para el procesamiento de tus datos, y lo puedes ejecutar localmente, ¿ya? Claro, siempre que tienes pocos datos, ¿no? Obviamente, una máquina tiene ciertas limitaciones. También tienes el Flink Runner. Entonces, Apache Flink también digamos, te da la posibilidad de que tú ejecutes los pipelines de Apache Beam sobre el runner de Flink. Y Apache Beam lo que te permite también es lo que te comentaba, ¿no? A nivel de hardware, digamos, a nivel de comportamiento distribuido, Flink te permite la conexión de los masters y los nodes, ¿no? Esa arquitectura distribuida, esa manera de trabajar distribuida. Y bueno, sobre eso se monta Apache Beam para poder, digamos, ejecutar la programación que has hecho, pero de manera distribuida. Entonces también puedes ejecutar los pipelines de Apache Beam sobre Spark Runner, sobre Dataflow Runner, y este Dataflow Runner es justamente el elemento que vamos a utilizar el día de hoy. Es el elemento de Google Cloud
digamos que te permite, que este elemento ya es un elemento administrado de Google. Entonces, digamos, cuando tú tienes una plataforma, por ejemplo, de Apache Flink o Apache Spark, digamos, estamos hablando de que tienes que, físicamente, por ejemplo, tienes que tener nodos, un nodo master y varios, 1, 2 o 3 nodos esclavos, ¿no? Y la implementación de estos nodos master y estos nodos esclavos implica una complejidad, ¿no? Una complejidad a nivel de tener que instalar el software, tener que, digamos, establecer la comunicación de los nodos y del master, ¿no? Entonces, lo que te permite Dataflow es olvidar de esa complejidad y simplemente utilizar el servicio. ¿Y qué significa utilizar el servicio? Simplemente ejecutar tu código de Apache Beam, tu pipeline, sobre ese Dataflow. Bueno, y existen otros runners también, ¿no? Estos otros runners también que no son tan conocidos. Entonces, como les comentaba, cuando estamos hablando de sistemas de procesamiento distribuido, donde se manejan grandes volúmenes de datos, hablamos de arquitecturas, dos tipos de arquitecturas, la arquitectura lambda y la arquitectura kappa. Entonces, en una arquitectura lambda, tenemos un procesamiento, por ejemplo, en la arquitectura lambda y la arquitectura kappa se diferencian únicamente en que el procesamiento streaming y el procesamiento batch, ¿no? Están separados, ¿no? Mientras que en la arquitectura kappa, el procesamiento streaming y el procesamiento batch están unidos. Se pueden hacer sobre una misma plataforma, ¿no? En la arquitectura lambda se hablan dos plataformas, una para procesamiento en streaming, distinta a la plataforma para procesamiento en batch. Es distinta, ¿no? Por ejemplo, un procesamiento en streaming se puede utilizar Apache Storm, digamos, un clúster con Apache Storm, ¿no? Que va a ser el procesamiento en streaming. Y otro clúster para, digamos, para procesamiento en batch, ¿no? Por ejemplo, con Hadoop MapReduce, ¿no? Bueno, acá tienes las fuentes de datos, ya sea en batch o en streaming, ¿no? Donde hay una cola de mensajes. Y acá la data que está ingestada o transformada, donde está siendo depositada, digamos, para posteriormente ser visualizada o ser analizada, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de Dataflow o Apache Flink, con Apache Beam, estamos hablando de un procesamiento, una arquitectura tipo capa donde se puede, digamos, realizar tanto el procesamiento en streaming y el procesamiento en batch, ¿no? Ya sea uno y otro o uno u otro, ¿no? Ya, entonces, bueno, creo que es un poco así, de repente estos son muchos conceptos, pero digamos, esta presentación es un poco eso, no está orientada hacia este recurso, ¿no? Es un recurso que se usa en la nube para procesamiento de datos. Bueno, básicamente, ¿qué es Dataflow, no? Básicamente, como les estamos comentando, es un servicio administrado. Este servicio procesa datos en batch o en streaming, ¿no? Y utiliza Apache Beam para poder, digamos, tener la configuración de lo que se va a procesar en este elemento. ¿Ya? Usa el modelo de programación de open source de Apache Beam y, bueno, escala millones de operaciones, porque como es un recurso en la nube, escala hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De acuerdo a lo que se vaya a utilizar. Voy a pasar esta parte de Window Triggers ahorita porque lo vamos a ver luego, ¿ya? Porque esto ya habla un poco del procesamiento de datos en Sigma. Y luego voy a irme a los pipelines y los collections. Entonces, dentro de Dataflow, la manera de cómo vas a programar dentro de Dataflow, vas a utilizar pipelines, vas a utilizar collections, transform, o transformaciones de entrada-salida. En el caso de que se ingrese data o digamos, se deposite data en un lado. ¿A qué se refieren con estos pipelines, estos collections? Bueno, un pipeline básicamente es todo esto. Es un conjunto o una lista de hacer predeterminada, ¿no? Es una lista
¿De qué? Una lista de un conjunto de sentencias que le vas a decir que haga, digamos, que se resuelvan dentro de, digamos, del entorno de procesamiento que tú estás manejando, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, dices, ok, lee las entradas. Por ejemplo, lee las entradas de un bucket en Google, lee las entradas de WhatsApp, de BigQuery, de donde esté la data. Lee la entrada, transforma la data, ¿no? Transforma la data. Si es que estás utilizando data en streaming, bueno, vas a utilizar Windows y triggers, ¿no? Y luego, no sé, combina la data y luego deposita la data en un lado. Entonces esto es un pipeline, básicamente. Entonces es una serie de pasos donde tú le dices, digamos, de manera programática, le dices al recurso qué es lo que se tiene que hacer con la data, ¿no? Básicamente eso. ¿Y qué es un peak collection? Un peak collection representa un conjunto de datos distribuido. Entonces, cuando hablamos de Flink, cuando hablamos de Dataflow, estamos hablando de sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué significa que esté distribuido? Que la data está distribuida en varios nodos. ¿Y qué significa eso? Que existe, por ejemplo, una réplica. Si es que hay tres nodos, digamos, si hablamos de tabla, por ejemplo, la primera fila puede estar en el primer nodo, la segunda puede estar en el tercer nodo. Y replicada la primera fila puede estar en el segundo nodo. Y replicada la segunda fila puede estar en el primer nodo. Entonces, hay un tema de redundancia y un tema de manejo de datos internos, ¿no? Entonces, un big collection representa un conjunto de datos distribuidos. Significa eso. O sea, por ejemplo, si se ha leído la data desde un repositorio como Google Cloud Storage, esta data ya viene a ser básicamente, ya viene a estar, digamos, dentro de un peak collection. Pero como está dentro de un peak collection, internamente, a nivel de hardware, está distribuida. ¿Ya? Esa data está distribuida. Por ejemplo, si es una tabla de 100 líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces está distribuida, está distribuida, no sé, estas líneas van para acá, estas líneas van para acá, y ya el sistema conoce dónde está distribuida la data. ¿Ya? A eso se refiere. Pero estos peak collections son inmutables. Quiere decir que para que tú tengas otro peak, cuando se realiza una transformación sobre el peak collection inicial, ya se crea otro peak collection. ¿Ya? Y así. Entonces cada uno de estos pasos va a crear un peak collection distinto. ¿Ok? Entonces, bueno, estos peak collections pueden tener un límite, o sea, puede ser data en batch o puede ser ilimitado, ¿no? Es data que viene en streaming. ¿Y cómo son creados estos peak collections? Pueden ser creados desde una fuente de datos o pueden ser creados dada una transformación de otro peak collection. O pueden ser generados también, ¿no? Tú puedes decir, crear un peak collection aquí, los defines uno a uno cada uno de los elementos del peak collection. Y bueno, los transforms, básicamente los transforms son funciones en Python, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un transform. Este es un transform, que es, por ejemplo, un pardo en bin. Todos estos en verdecitos son parte de la nomenclatura de Apache India. ¿Okay? Y esto que está acá adentro es una función en Python. Digamos, estamos utilizando el SDK de Python. Esa es una función de Python. Entonces, la transformación que se utiliza a través de esta, digamos, esta nomenclatura de Pardue, va a ser utilizada a cada uno de los elementos, digamos, de la tabla, ¿no? Y se le va a aplicar esta función. A eso se refiere este Pardue, ¿no? Es un procesamiento paralelo de cada elemento del peak collection, ¿no? Entonces, acá se define qué va a ser esta función, ¿no? Por ejemplo. Y a eso se refiere, ¿no? Por eso están aquí, este elemento está en un cuadradito y acá aparece como un cuadradito, ¿no? Porque ha sido transformado. Y lo mismo acá, bueno, Group IK es más sencillo de entender, ¿no? Group IK simplemente agrupa
los elementos que tengan una misma llave, ¿no? Y lo mismo con bind by key, ¿no? Esto es, digamos, una lista de tareas. Y como ya lo hemos visto en los pipelines, esta es una lista de tareas, ¿no? Normalmente, como lo ves, digamos, desde un punto de vista externo, ves que se lee la data, pasa alguna transformación y se escribe la data, ¿no? Esto es, digamos, a high level. Pero si ya entramos un poco más a detalle, pues existen una serie de funciones que van a permitir hacer todo, digamos, esa transformación, ¿no? Y, por ejemplo, qué sé yo, extraer la función, ¿no? Hacer un group by key, ¿no? Combinar valores, etc. Entonces, todos esos pasos, esa lista de pasos, digamos, representan el pipeline, ¿no? Y en realidad toda esta lista de pasos también se conoce como DAG. También se conoce como DAG. ¿Y qué es un DAG? Es un Direct Acyclic Graph, ¿no? Un Direct Acyclic Graph no es otra cosa que una lista de tareas. Entonces, y bueno, ya para terminar, estas son las opciones de flujo en Google Cloud, donde la data puede entrar por un repositorio de tipo Bucket S3, lo mismo aquí en Google Cloud Storage, en S3 no sé. Y bueno, puede llegar a otro elemento como BigQuery, PubSub, WebStore, Table, ¿no? Y así otras fuentes. Bueno, voy a regresar un poco a la parte de los Windows y los triggers. Los Windows y los triggers se usan básicamente cuando se trata de datos en streaming, ¿ya? Porque obviamente si los datos son continuos, aquí se tiene que establecer un mecanismo para poder procesar estos datos. Y obviamente ningún sistema ningún sistema va a poder, simplemente llegan dos datos a la vez y no va a poder, digamos, procesar inmediatamente al mismo momento, ¿no? Es como que tiene que haber una cantidad de data que se tiene que contar, digamos, que se tiene que establecer como para poder hacer ese procesamiento. Todos los sistemas funcionan así, pero las ventanas son muy pequeñas, ¿no? No estamos hablando de ventanas muy grandes. O dependiendo del tipo de ventana que estés trabajando también para ese procesamiento. Para hacer este procesamiento, bueno, se utilizan cuando se habla de datos en streaming, se utiliza un tamaño de ventana. Por ejemplo, cada uno de estos datos puede venir de una página web, ¿no? donde el usuario, por ejemplo, usuario Alonso, a la hora tal hizo un clic, ¿no? Por ejemplo, puede venir de un juego, puede venir de otra plataforma, ¿no? Y esta data, así como está, en este formato, puede venir así, ¿no? O sea, esto es un tipo de formato, esto parece un diccionario, ¿no? Que básicamente es como viene la data, digamos, en JSON, ¿no? Cuando sale de alguna plataforma, como Entonces, la data, para poder ser procesada, esta data en streaming que está llegando continuamente, se toman unas ventanas y estas ventanas se tienen que establecer. Pero hay varios tipos de ventanas, no hay un tipo de ventana fija, ¿no? Como les estaba comentando, en Apache Beam se usa el concepto de window. Este concepto window Beam lo que va a hacer es va a subdividir el peak collection, porque este peak collection ya es un peak collection streaming, y va a subdividir digamos, este peak collection, o este conjunto de datos, basado en las marcas de tiempo de sus elementos individuales, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer las transformaciones de esos elementos, de estas pequeñas subdivisiones, ¿no? de datos, un conjunto de datos. Entonces, de estos datos que vienen en streaming, ¿no? Entonces, hay ventanas fijas, ¿no? De una hora, por ejemplo, donde en una hora se jalan todos estos datos y se procesan. O hay ventanas que son movibles. Entonces, el tamaño de la ventana sí es una hora, pero, digamos, estas ventanas no se separan simplemente así, ¿no? Una hora y luego la otra hora, no. Sino cada un minuto esta ventana se va moviendo hacia adelante, ¿no? Cada un minuto se genera una nueva ventana. Y se van procesando los datos de esa manera.
O también pueden ser ventanas por sesiones. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3 están, digamos, generando estos clics, ¿no? Entonces, la sesión 1 empieza cuando empieza este dato de por aquí. Y, digamos, la sesión 1 empezó aquí, pero va a seguir continuando y mientras siempre lleguen datos dentro de los 30 minutos. Pasados los 30 minutos ya se considera una nueva sesión, ¿no? Por ejemplo, este último dato, con respecto a este otro penúltimo, llegó dentro de los 30 minutos, entonces es normal, todo esto se considera dentro de una sesión. Pero, por ejemplo, este otro dato llegó fuera de los 30 minutos después de este último de acá. Entonces ya esta ventana se cerró y digamos, esto ya se considera otra ventana a efectos de procesamiento. Uh-huh. Y a eso se refiere con los triggers. Trigger se refiere en qué momento se van a procesar los datos. A efectos de procesamiento ya se considera otra ventana. Uh-huh. Y bueno, eso es un ejemplo para ilustrar un poco esto. Por ejemplo, aquí Andy digamos, hizo un clic, ¿no? Por ejemplo, a su juego de video, no sé, por ejemplo, me parece cualquier ejemplo, a la 1:02. Luego a la 1:20 seguía todavía dentro de la sesión, pero pues después de la 1:20 se fue a almorzar y se olvidó del juego. Entonces, ya la sesión se cierra, ¿no? A efectos de procesamiento de datos, esta sesión se ha cerrado. Y luego revisa la 1:57. Entonces, esto ya representa, este otro clic, digamos, ya representa una nueva ventana. Y a eso se refiere, ¿no? Entonces, por lo tanto, para el usuario Andy, dentro de la ventana de la sesión 1 o de la ventana 1 se considera una suma de clics de 2 y también el usuario Andy tiene una sesión número 3 que que solamente tiene un clic, ¿no? Es esto. Bueno, eso es lo que les quería comentar acerca de ese tema y bueno, la implementación de utilizando datos en batch, eso es lo que les voy a comentar un poco Alonso. Alonso está por ahí. Alonso. Voy a compartir pantalla un ratito. Está separada por comas, solamente que GitHub lo alinea en columnas. Y tenemos todas estas columnas de acá. La data se refiere acerca de bebidas, de licores y su marca, el tipo de bebida al que se refiere. Una columna más que es de acuerdo al dataset donde lo hemos encontrado, que es el ID de la cervecería donde se expende. El tipo de, bueno, las onzas en las que viene el tipo de bebida en su presentación y además de eso hay un indicador más que es el IBU, para los que saben, es el índice de amargor en una cerveza. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta data para limpiar los campos que estén sin las columnas que estén sin datos. Además de eso, vamos a trabajar únicamente con las columnas que no son IBU y el ID de cervecería porque no nos interesa por el momento. Y luego vamos a contener todas las demás. Entonces, este formato CSV lo vamos a limpiar en Google Cloud Platform. Vamos a utilizar Python para hacer esto. Vamos a implementar las librerías de Vim para hacerlo dentro de un programa de Python. Lo vamos a cargar por medio de Dataflow y lo vamos a presentar por BigQuery. En BigQuery lo que vamos a hacer es realizar una consulta para saber cuál es la bebida que tiene mayor volumen de alcohol por, bueno, en sí es eso, la bebida que tiene mayor volumen de alcohol por tipo de bebida, por esta columna que está acá en la derecha, que es style. Ya. Y entonces vamos a ir primero a revisar el programa en Python que vamos a utilizar para implementar esto. ¿Me avisan si es que pueden ver mi Visual Code? ¿Todos pueden verlo? Sí, sí. Ya, de acuerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
importar la librería de Apache Beam. De hecho, le asignamos un alias para poder trabajar con ella, le vamos a llamar Beam, es con lo cual vamos a generar las demás funciones que están aquí. Y de ahí vamos a utilizar principalmente tres métodos. El primer método es que vamos a descartar cuáles son los datos que están incompletos. Luego de eso, vamos a convertir los tipos de datos porque cuando se guarda en CSV, se coloca en tipo string, como cadena de texto todas. Entonces, hay algunos datos que vamos a necesitar pasarlos en formato original. En este caso, para el índice de alcohol, tenemos, no me sé en memoria las nomenclaturas, un segundo. El ID lo vamos a pasar como entero y luego lo demás lo vamos a trabajar con el nombre y el tipo de bebida como string. Y las onzas también las vamos a trabajar como float en decimales. ¿De acuerdo? Ahora vamos primero, ya que tenemos todo esto subido en un repositorio en GitHub, lo que vamos a hacer es clonar este repositorio, para lo cual vamos a, un segundo, se perdió la conexión de mi consola. Ya está. Ok, entonces vamos a clonar este repositorio. Quiero asegurarme de que no haya ningún vestigio de lo que ya he trabajado sobre este espacio. No hay nada. Bien, vemos que ha descargado y ahora vamos a dirigirnos a la carpeta que se ha generado. Y vamos a ver que contiene los tres mismos archivos que hemos visto que están en el repositorio. El programa en Python, el archivo de CSV y el README de la presentación del proyecto. Luego de eso, lo que vamos a hacer es cargar el archivo CSV aquí a Cloud Storage, que es donde Google Cloud Platform nos permite subir data con la que queremos trabajar, también archivos multimedia y eso es lo que vamos a utilizar. El comando para hacer esto desde consola, porque también lo podemos hacer de forma visual con la interfaz gráfica, es el siguiente. Y es útil TP porque estamos copiando de una ubicación a otra. Beer, SV, y a la ubicación a la cual la vamos a mandar es el UI de nuestro contenedor, que tiene este nombre, Dataflow Apache Beam Python. Y la carpeta a la cual le vamos a asignar el contenido se va a llamar batch. Entonces, vemos que está todo correcto y ahora sí vamos a subir el contenido. No, vamos a copiar, vamos a actualizar acá porque aún no podemos verlo. Nos pregunta si queremos cargar de nuevo y sí. Y ahora sí ya tenemos que volver a editar por
Y antes de realizar la transformación, tenemos que asignarle un destino a esta transformación. El destino va a ser un dataset en BigQuery. Entonces, si nosotros nos vamos a BigQuery, que es donde vamos a utilizar las consultas SQL para explorar la data, vamos a ver que aún no existe un dataset para poderlo contener dentro de nuestro proyecto. El ID del proyecto es tal cual lo vemos aquí. Entonces vamos a crearlo. Vamos a crearlo. Podemos hacerlo mediante interfaz gráfica, pero les voy a enseñar a hacerlo por línea de comandos. Para llamar a la línea de comandos de query, solo tenemos que colocar VQ. Vamos a decir que cree de acuerdo al project ID. Pero el project ID ya lo tenemos contenido en una variable de entorno, para que ese project ID haga semejanza con la ubicación que tenemos a la izquierda. Y el dataset lo vamos a llamar vías. ¿Por qué lo vamos a llamar vías? Porque acá en el programa que estamos describiendo las funciones que vamos a realizar, el dataset se coloca aquí. Aquí está donde vamos a poner el ID de nuestro proyecto. Esta variable ya la hemos modificado previamente y esta se encuentra con el ID de nuestro proyecto para realizar esto. Y aquí está beer como palabra. ¿Qué pasa si es que yo coloco una palabra distinta? Simplemente el programa me va a avisar cuando se esté ejecutando que no se van a computar algunos pasos. Envuelvo la ventana y ahora sí me va a avisar de que va a crear el dataset que se va a llamar beer. No sé si porque ya tenía un dataset así, ya no lo puedo volver a crear, pero en todo caso lo hago manualmente. Bien, aquí está, pero no tiene data, no está conteniendo nada. Es así como nos debería haber aparecido en la confirmación. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos instalado pip dentro de esta consola. Lo que vamos a hacer es llamar al archivo en Python, utilizar Dataflow Runner para generar la carga y la transformación. Vamos a hacer mención de qué proyecto se llama. Vamos a crear ubicaciones temporales para los archivos que está procesando. Y vamos a decir en qué ubicación o en qué región es que se va a contener este dato. Para esto, para trabajar con Python, vamos a llamar al archivo primero. Tenemos previamente instalado Python 3 aquí. El archivo se llama batch.py. Como les comentaba, el runner que se utiliza se llama Dataflow Runner. Y tiene una particularidad en el nombre que cada una de las palabras se asigna la primera letra con mayúscula. Si no, nos va a salir un mensaje de error. Luego tenemos que mencionar qué proyecto se trata. Tiene que hacer match el project ID en este momento con el que estamos colocando en el programa. Simplemente vamos a copiar el mismo que nos aparece acá en la consola para ya no hacer doble trabajo. Vamos a asignar las ubicaciones temporales.
dentro del bucket que hemos generado, que se llama igual que el ID del proyecto, solamente que termine en Python. La carpeta que contiene todo se llama batch. Y los archivos temporales van a terminar en un archivo llamado temp. Los archivos de stage también van a ser contenidos en nuestro bucket. Simplemente voy a copiar lo que tenemos y ahí termino colocando el nombre en diferente nomenclatura. Y vamos a asignarle un nombre al trabajo que va a efectuar Dataflow. En este caso, el job name, un segundo, el job name se va a llamar Hackspace para diferenciarse del anterior. Hemos ejecutado todo bien. Vamos a esperar que esto funcione. Segundo, me dice que no existe un módulo llamado Apache Beam. Ya sé. Me parece que falta instalarlo dentro de esta carpeta. Después de haberlo hecho previamente, voy a revisar. Y ahora sí recién vamos a poder ejecutar el programa. No tenía instalado Apache Beam para este proyecto. Pensé que se instalaba para todo el entorno. Esto no va a tardar mucho, va a demorar solo un par de minutos más. Ya está. Ahora sí vamos a ejecutar el comando antepenúltimo, este de aquí. Pipeline class validation error. Verdad, no tengo región. Un segundo, tenía que asignarle como región
Yo es Central One. Otro. Me pareció ayer cuando me dijo que no tenía privilegios en el usuario. Vamos a solucionarlo ahorita. Vamos a llamar Hackspace Storage. Pero previo a esto vamos a tener que crearlo. Y ahora vamos a ver si vamos a cargar el CSV ahí. Y en el último comando vamos a actualizar. Hackspace por todos lados. Pero también tenemos que realizarlo un segundo.
programa Python. No sé si se puede visualizar. Voy a agrandar la pantalla y vamos a ubicar juntos dónde se encuentra lo que vamos a cambiar. Está aquí abajo, en esta línea. No hay otra referencia más. Bien, ahí se puede ver, ya hice el cambio. Solo para estar seguros, vamos a imprimir el archivo para que se vea el cambio que hemos realizado. Antes teníamos otro nombre para el bucket, ahora lo hemos actualizado por el nombre que acabamos de generar en el bucket que hemos actualizado, que se llama Apache Daptas o Apache Beam Hackspace. Y, sorry, había copiado mal esto. Ahora vamos a actualizar, ahora sí el comando. Vamos a cambiar el nombre del bucket que tenía la terminación en guión Python por guión Haskell. Ahora sí todo está bien referenciado, ya podemos iniciar la carga. Mientras que esto ocurre, podemos revisar cómo es que va el procesamiento aquí en Dataflow. Tenemos dos jobs que estamos haciendo ahora, se llama Hackspace. Y no sé si puede verse. El gráfico va a aparecer en un momento. Tiene varios pasos y cada uno de los pasos podemos verificar que se esté ejecutando aquí a la derecha. Va a empezar por el 43, luego el 42, el 41, el 40, luego va a pasar el 37, el 38 y el 39. Si es que pasa el paso 40, en realidad ya lo hemos realizado, porque cuando estuve haciendo las prácticas con el 40 se me cayó. Pero me parece que esta vez sí hemos referenciado bien el ID del proyecto. Esto no va a tardar mucho. Más bien vamos a prepararnos en un momento para poder realizar las consultas sobre el bucket, sobre el dataset de BigQuery. Cola. Entonces ya debería ejecutarse con esta actualización. Ahora un momentito empieza, porque en sí todo el procesamiento tarda alrededor de 3 a 4 minutos. Bien, me ha parecido succeeded para el primer paso.
Ahora van a empezar a completarse los demás. Listo, ahí está. Ahora podemos verificar que esto ya está completo dentro del dataset de BigQuery que generamos desde cero hace un momento. Y ahora sí vamos a ponernos a punto de realizar la consulta, pero primero vamos a revisar que la data ya se encuentre aquí. Enviar data. Voy a minimizar la línea de comandos porque ya no la necesitamos. Y en preview vamos a ver de que hemos eliminado las columnas, un segundo, de que hemos eliminado las columnas IBU, el índice de amargor y el ID de la cervecería. Y únicamente nos hemos concentrado en lo que vamos a necesitar para la consulta, que es el ABV, el volumen de alcohol por tipo de bebida, y vamos a realizar esa consulta ahorita. Eh, Bien, ahora sí, vamos a seleccionar, vamos a agrupar primero la suma del volumen de alcohol por estilo o tipo de bebida, como lo conocemos aquí. Vamos a agruparlo por la suma de volumen de alcohol. Y para que se entienda mejor por nosotros, vamos a llamarlo volumen. Mayor o menor. Entonces, esto va a tener un ordenamiento descendente. Vamos a colocarle límite a esta consulta únicamente para que trabaje con todos los datos que tenemos. Revisamos de que estamos haciendo una correcta llamada al dataset. Además, estamos haciendo la agrupación por estilo y estamos sumando en la columna volumen el volumen de alcohol. Entonces, corrimos la consulta y lo que vamos a ver es que esta bebida que se llama American IPA, que no conozco, de verdad no la conozco, es la que nos aparece con mayor volumen de alcohol de todas las bebidas que tenemos aquí en este dato. Para los que la quieran conocer, vamos a visitar un poco, bueno, esta es IPA, así se llama. Si algún día la ven, pruébenla. No es ninguna propaganda, por si acaso, pero me ha dado curiosidad. Gracias, muchachos, por haber visto esta demostración. Les he enseñado cómo cargar a través de Cloud Storage varias veces el CSV, además de referenciar correctamente los elementos dentro del programa para que pueda ejecutarse la carga. Y cuál ha sido la librería que hemos considerado instalar dentro de nuestro espacio de trabajo para que se pueda ejecutar. Y además de esto, ustedes lo han hecho con nosotros porque así como nos hemos equivocado, han visto que lo hemos podido solucionar. Únicamente cambiamos por Hackspace para que pueda ejecutarse según lo nuevo que hemos creado. Les agradezco bastante por participar de esta demostración. Muchas gracias, de verdad. Gracias.
y pueden encontrar en línea, ¿no? Bueno, también lo tengo acá en la presentación, pero si quieres se los muestro. Para los que he hecho un pequeño POC con poca data, que es un CSV, pero normalmente en un entorno de producción ya se habla de mucha data, ¿no? Mucho más data y data que viene en batch, que digamos, se va teniendo, digamos, cada 6 horas, cada 8 horas, o tiene un consumo en streaming también. Y esa data se tiene que procesar, tiene que ir a un repositorio como BigQuery, ¿no? Para que luego sea visualizada o analizada. Tarea, para los que le gustan las tareas, instalar PacheBeam en tu computadora, encuentra un conjunto de datos públicos, los que les guste trabajar con datos, y realiza la limpieza y transformación con Apache Beam. Como estás utilizando localmente Apache Beam, vas a utilizar Direct Runner, y luego haz lo mismo, pero en Dataflow. Eso es una tarea. Los libros, estos son los libros de consulta. Estos los vas a encontrar en internet, en cualquier lado. Y también está la web de Apache Beam, para los que quieran referencia acerca de cómo se programa con Apache Beam, en Python, o en Java, o en Go. Bueno, esto de acá, me gusta esta figura que dice que si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, estos son, para los que no me conocen, estos son todos mis digamos, mis redes sociales. En Twitter, en Medium, tengo artículos también que he escrito, en GitHub, en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Y bueno, me imagino que en el caso de Alonso ya los conocen todos, igual ya los conocen ya, su LinkedIn, ¿no? Su Instagram, su GitHub y sus otras redes sociales. Y bueno, este tipo de presentaciones digamos, lo estamos haciendo los viernes y estas, digamos, estas notificaciones las mandamos a través del grupo de Cloudnet en Facebook. Así que los esperamos para otro tema interesante la próxima semana. Si es que se quiere unir, o de repente también lo podemos explicar a través de este canal intermedio. También me parece muy interesante escuchar alguna de las otras exposiciones que también se dieron. Y eso era todo.